Buenos días, hermanos. Octubre 18. En preparación para la acción. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. El entrenamiento para convertirse en piloto implica horas y horas de intensa preparación. Parte de este entrenamiento se lleva a cabo en simuladores donde la intensidad es lo suficientemente alta como para inducir sudoración y estrés. ¿Por qué los pilotos son sometidos a un entrenamiento tan riguroso? Para que puedan aprender a tomar las decisiones correctas cuando realmente importa. Cuando se trata de pureza, a menudo ocurre que las personas caen en pecado porque intentan tomar decisiones vitales en el calor del momento. Eso simplemente no bastará. Si vamos a mantener la pureza, necesitamos tomar decisiones por adelantado y sobre la base de la palabra de Dios. Es por eso que Pedro nos dice que preparemos nuestro entendimiento para la acción, siendo sobrios en espíritu. La versión Reina Valera 1960 traduce este versículo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, debemos mantener el control de nuestras mentes para controlar nuestros procesos de pensamiento, de modo que podamos correr detrás de lo que es bueno y huir de lo que es malo. Si no preparamos nuestras mentes para la acción, entonces seremos blancos fáciles para ser seducidos y propensos en la tragedia. Tenderemos a tomar decisiones difíciles que alteran la vida en el calor del momento en que nuestras emociones están comprometidas y nuestros deseos nos gritan. Pero una vida de pureza no ocurre por accidente. Es un acto de determinación absoluta impulsado por el Espíritu de Dios, guiado por su palabra y habilitado por su poder. Necesitamos comprometernos con la pureza, como lo hizo el salmista cuando dijo: he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Salmo 119, 106. Haz tu compromiso antes de que sea demasiado tarde. Y aquí hay una sugerencia para el tipo de compromiso a hacer. Determina vivir en el centro del camino estrecho, no en el borde. El joven de Proverbios 7, que cayó de la tentación de una mujer extraña, vivía al límite. Él estaba pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y en la oscuridad. Proverbios 7, 5, 8, 9. La lección de la Biblia es clara: no te pongas en el lugar equivocado en el momento equivocado. No hay duda que ganar viviendo al límite cuando se trata de pureza. Haz un compromiso antes de que la tentación te confronte para que cuando llegue el día malo esté listo para decir: no, ya tomé esa decisión. Mantén tu vida en el centro del camino estrecho y decide permanecer allí. En el día en que Cristo Jesús regrese y por gracia su pueblo esté alrededor de su trono, ninguno de nosotros dirá que la búsqueda de la santidad no valió la pena por el esfuerzo. Proverbios 7. Amén. Amén. Gracias, hermanita Nancy. Bueno, familia en la fe, muy buenos días, Dios les bendiga. Como les decía el día de ayer, el devocional del día de hoy, como todos los días, es un devocional que nos confronta, que examina nuestra alma. El de hoy nos va a animar, nos va a exhortar a estar conscientes de una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que tenemos una salvación gloriosa, majestuosa, que fue ejecutada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, planeada por Dios desde la eternidad pasada y aplicada a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es una salvación eterna. Es una salvación que nos entrega la presencia de Dios en nuestra vida, que es uno de los regalos más grandes. Pero es una salvación que poco a poco nosotros, por nuestra falta de valorar una salvación tan grande, la descuidamos y empezamos a deslizarnos, empezamos a acomodarnos, empezar como la liebre. La liebre se quedó dormida y le ganó la tortuga. La vida del cristiano, hermanos, es una vida dinámica, es una vida en acción. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra. Entonces, si estamos en una guerra, ¿cómo tienen que estar los soldados? Vigilantes, atentos. Primero de nosotros mismos,
porque nosotros mismos es el primer enemigo que tenemos. Y de ahí en adelante los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y obviamente el príncipe de este mundo que anda como un rugiente buscando a quien devorar. Entonces la vida del cristiano no es playa, brisa y mar. Estamos inmersos en una guerra cósmica, una guerra que se está desarrollando aquí en la tierra, pero que tiene connotaciones en el mundo espiritual. Entonces, primero que todo vamos a leer el texto que nos corresponde para el devocional, pero voy a leer un poquito más. Voy a leer desde el versículo 10, que está en Primera de Pedro, capítulo 1 al 10 en adelante. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego el texto que nos corresponde. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, mi amada familia en la fe, lo primero que tenemos que estar en cuenta, como les decía ahora, es que estamos inmersos en la más grande batalla o conflicto de proporciones cósmicas que involucran no solo la tierra, sino todo lo creado por Dios. Mira lo que dice Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agrada al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo, escuchen esto, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No olvide que el pecado inició en el cielo. Escucharon un texto que les leí ahora que dice que los ángeles anhelan mirar lo que nosotros conocemos y estamos viviendo. La salvación del Señor, perdón, es una salvación tan grande que nosotros no alcanzamos a contabilizar o a comprender la profundidad de la salvación. Entonces pensamos que la salvación es que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que nos sentamos en una banca en la iglesia y que todo está ya realizado. Sí, Tetel está y todo ha sido consumado en la cruz. La deuda ha sido pagada. Has sido hecho de Dios, hijo de Dios, ya no es hijo de ira. Todo ha sido perdonado. Pero de ahí en adelante se inicia la batalla de la fe. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. El cristiano genuino debe estar en constante lucha. Es una lucha que en algunos momentos se vuelve extenuante. En algunos momentos nos cansamos, nos fatigamos. Pero no se les olvide que la guerra no es de nosotros, la guerra es del Señor. Nosotros damos la buena batalla, vamos al campo de batalla. La pregunta es: ¿cómo está yendo al campo de batalla? ¿Preparado? Porque estos devocionales que hacemos todos los días es parte de esa preparación. Cada vez que tú vas a la iglesia, te estás preparando. Cada vez que hables tu Biblia, cada vez que medites en el Evangelio, te estás preparando para el campo de batalla, para ese día a día. Entonces el cristianismo es práctico. El cristianismo no es pasivo. El mismo apóstol Pablo da muy claro que estamos en una guerra y que ninguno de nosotros como creyentes somos ajenos a ella, pues somos protagonistas de primera línea. Hermanos, nosotros somos protagonistas en esta batalla. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y el enemigo está oponiéndose a la iglesia. Estamos saqueando el reino de las tinieblas. Eso fue lo que Jesús dijo cuando le dijo al apóstol Pedro que esa revelación que Dios le había dado de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que sobre esa roca iba a edificar la iglesia, y luego le dice: y las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia. El hombre fuerte ha sido atado. La iglesia está saqueando el mismo infierno de las almas que están allí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros testificamos de que Dios vive, que Jesucristo ha resucitado. Somos
una entidad, no somos una institución divina, no establecida por los hombres, pero tenemos todavía esa mentalidad católica romana, que pensamos que ser iglesia es ir un domingo y sentarnos en la banca y participar de una liturgia. No, cuando tú vas a la iglesia, el domingo te congregas el día del Señor o el miércoles, cualquier actividades que tienes en la iglesia, te estás preparando, te están capacitando, estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para enfrentar el día a día, para enfrentar al enemigo de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué es someternos a Dios? Es hacer su voluntad, es vivir de acuerdo a sus mandamientos, es usar toda la armadura de la fe. Te hago una pregunta, ¿estás usando la armadura de la fe? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás preparándote hoy en la mañana para enfrentar cada momento y cada circunstancia desde la perspectiva de la vida de un cristiano? ¿O solamente te escuchas este devocional para conocer un poquito más y para decir qué bueno que estuvo el devocional hoy y no pasó nada en tu vida? Cuando lees las escrituras, ¿para qué las lees? ¿Para aprenderte un versículo de memoria y poderlo recitar a alguna persona que está en crisis? ¿O que ese versículo se vuelva vida en tu vida y seas transformado a la imagen del Señor Jesucristo? La batalla que luchamos es aquí en la mente, hermanos. Es una batalla por los pensamientos, por ideas, una batalla por la verdad, es una batalla por la fe. Pablo dice al final, he peleado la buena batalla, no dice, he fundado 20 iglesias, he escrito 13 cartas, no, he guardado la fe. Está hablando en sentido personal, está hablando de él, no de las iglesias que Dios le permitió plantar, no de los pastores que plantó en cada iglesia, no de los discípulos que tuvo, está hablando de primera mano, porque dice, el tiempo de mi partida está cercano, he guardado la fe. Entonces, con todo esto que les acabo de decir, Pablo deja muy claro que es una batalla. Lo dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí ven? Sentido personal. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire que Pablo tenía puestos sus ojos en el regreso de Cristo. Y eso es lo que nos habla este texto. Este texto nos habla de eso. Porque mire lo que dice primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, la consumación de la salvación, la consumación de este siglo. La iglesia debe vivir siempre puesta sus ojos en el regreso de Cristo. Es el acontecimiento más grande, lo hemos repetido aquí una y otra vez. El acontecimiento más grande que espera la iglesia es ese. El apóstol Pedro tiene un gran desafío con esta carta, pues debe preparar y animar y consolar a la iglesia que estaba siendo perseguida por Nerón y por todo lo que venía a esas persecuciones. Era una iglesia que estaba sufriendo, era una iglesia que estaba perdiéndolo todo por causa de Cristo. Era una iglesia comprometida con el Señor. Era una iglesia que vivía en Cristo, permanecía en Cristo, no simulaba. Porque es que en esa época ser cristiano era tener una lápida encima, era perderlo todo. Y ahora eso no ha cambiado. Porque si tú te identificas con Cristo, debes perderlo todo. Toda esa vieja vida, todo lo que ofrece el mundo, todo lo que a ti te parece que era vida antes, ya no debe ser tu vida. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos una contracultura. El enemigo de nuestras almas ha venido ganando terreno dentro de la iglesia, aunque sabemos de que esto es parte del plan de Dios, es decir, el surgimiento de la gran apostasía. Pero como soldados del Señor debemos estar preparados todos los días para los embates del enemigo. Hermanos, ¿por qué crees tú que tan fácilmente pecas? ¿Por qué crees tú que estás inmerso en una pelea y estás peleando mal la batalla de la fe? Estás peleando en tus fuerzas. Incluso como no estás apercibido o apercibida, no estás caminando en el Espíritu, no ves venir el enemigo. O el enemigo llegó a tu casa y no te diste cuenta.
O quizás tú le abriste la puerta y no te diste cuenta cómo la abriste. ¿Por qué? Porque no tienes preparada tu mente, tu corazón en el Evangelio y estando en el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Y es un punto importante, amada familia. No existe una zona neutral en esta guerra. O somos del Señor o somos del diablo. Pero no existe una mezcla de los dos. No existe un híbrido. No existe un hijo de Dios, un hijo del diablo a la misma vez. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O comes de la mesa del Señor o la mesa de los demonios. No sé si ustedes recuerdan cuando Elías confronta al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que va a entrar a un pacto con Dios, y Elías en el monte Carmelo, confrontando a los profetas de Baal, dice estas palabras. Entonces Acab, Primera de Reyes 18, 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora la pregunta, ¿qué tú vas a responder? ¿Estás comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿Realmente estás comprometido en la batalla? ¿Estás inmerso en el campo de batalla? ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿O estás siendo un religioso más? ¿Estás siendo un cristiano nominal, de nombre? ¿Un cristiano de domingo? Porque si es así, hoy es el día de arrepentirnos y tomar acción. Bueno, el cristianismo es de acción, no de buenas intenciones. Ser cristiano no es de preferencias, sino de convicciones, de determinación. Cuando usted ve la iglesia primitiva, es una iglesia determinada. Esta carta está dirigida a gente que estaba determinada a perseverar hasta el sacrificio. Y muchos de ellos murieron empalados vivos, porque Nerón incendió Roma y, y le echó la culpa a los cristianos. Y muchos cristianos iluminaron con sus propios cuerpos, quemando vivos en los banquetes de los romanos. Imagínense en ese cuadro, empalados vivos por causa de Jesucristo. El apóstol Pedro deja algo muy claro. Usa una palabra y dice, por tanto, es decir, por lo que acabamos de leer, por lo que les acabo de decir y que les acababa de decir. Mira lo que dice la escritura. Dice que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según las grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva. Cristo está vivo, la tumba está vacía, Cristo está con nosotros. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Sí ve? Otra vez el futuro escatológico. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallan alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, trae la manifestación de Cristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego sigue el versículo 10 que ya leímos. Entonces, hay que tener en cuenta que Pedro le está recordando a ellos lo que han recibido en Cristo, una esperanza viva, una salvación tan grande, el poder de Dios, una salvación eterna. Que no pierdan de vista, o sea, que preparen su mente, porque el enemigo iba a avasallar su mente, sus pensamientos con desánimo, con derrota, con miedo, con duda. Que prepararan su mente en el Evangelio para lo que iban a enfrentar. Entonces, Pedro le está recordando a ellos las bendiciones recibidas tras las demandas, que traen demandas. Estas bendiciones traen demandas. El creyente es elegido por Dios, ha sido lleno de esperanza, tiene una herencia reservada en los cielos y él mismo los guardará por el poder de Dios. Que tengan la seguridad de alcanzar esa salvación. Las pruebas en la vida cristiana son el resultado de su fe en Cristo. Y viendo, no perdiendo de vista, el final de la historia, el glorioso regreso de Cristo.
y que tenemos que estar viviendo aguardando ese regreso. La pregunta es, ¿cómo tú estás aguardando ese regreso? ¿Cómo estás viviendo? Porque todo eso se traduce en una manera de vivir. Porque en ese versículo más adelante dice, sed santos porque yo soy santo en toda esta manera de vivir. Luego dice que vivimos como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro en este texto. Porque mira lo que dice primera de Pedro 2:11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día del Señor Jesucristo, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Juan, en primera de Juan nos dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire que estamos en una batalla. ¿Tú crees que lo que ves en televisión está minando tu mente? ¿Lo que escuchas? ¿Lo que lees? ¿Dónde está fijada tu mente? Tu mente está preparada para poder discernir que lo que viene en las corrientes del siglo tú lo puedas desechar, o estás allí como un zombie recibiendo y recibiendo todo lo de este mundo, toda esa agua sucia, y tú crees que no pasa nada en tu mente, en tu corazón. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, os celo con celo santo. Y me temo que tus sentidos sean extraídos de la sincera fidelidad de Cristo, como le pasó a Eva, que fue seducida. ¿Y cómo fue seducida? Sentidos, el oído y lo que vio. Ella escuchó lo que Satanás le dijo. Y cuando esas palabras las puso en su corazón, en su mente, pudo ver el fruto del conocimiento del bien y el mal, agradable, bueno y agradable para comer. Entonces, esta batalla produce en nosotros sufrimiento, claro que sí. Pues ser cristianos genuinos es una contracultura. Pero esa vieja naturaleza muchas veces nos lleva a anhelar y a querer todo lo que ofrece este mundo y vivir de la misma manera. Bueno, el viejo hombre va a querer arrastrarte a esa vana manera de vivir que teníamos antes. El apóstol Pedro en primera de Pedro 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ese sufrimiento que produce en nosotros esa batalla a veces nos desanima, nos cansa. Pero hermano, Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así empieza la armadura de la fe. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo dice en Efesios. Bueno, nosotros como creyentes hemos sido regenerados. Hemos sido regenerados. Hemos sido plantados en Cristo. En este estilo de vida que el Señor nos manda, cuando dice el apóstol Pedro, Pedro dice, sean sobrios, preparen su mente, sean sobre el dominio propio, es decir, esa palabra que está hablando allí es tener realmente siendo sobrios. Esta sobriedad continua es de un modo perseverante, es la disposición necesaria para hacer lo correcto, valorando las cosas correctamente a la luz de la escritura, no a través de emociones, no a través de temores. Lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí es mostrándonos que preparemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, amada familia. Tenemos la mente de Cristo. Y vuelvo y reitero, lo que está hablando Pedro aquí está apuntando al regreso de Cristo. En 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es un llamado a una continua vigilancia. Es una acción continua. No es de un día, no es de una semana. Es del mismo momento en que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe hasta el último día que estamos sobre esta tierra. Es una vigilancia perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque es a la luz de la Escritura. Nosotros no andamos en tinieblas, andamos en luz, andamos en luz.
En primera de Pedro 5, 1 al 9 nos dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primer señal, hermanos, será en el momento que no te lo imagines o que lo pienses. Pero luego dice una señal, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, una señal. Cuando haya esa paz que tanto anhela el mundo, porque llegará a un estado tan convulsionado de guerra, de desafuero, que la gente clamará por alguien que les genere paz. ¿Y quién cree que aparecerá? El anticristo. Y luego dice, destrucción repentina, como con dolores de una a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos. Pero así está la iglesia, como le da nuestro hermano Mario ahora, dormidos en los laureles, dormidos espiritualmente. No hay fervor, no hay pasión por la obra del Señor. No hay fervor, no hay pasión por escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Dios habla y nosotros dormidos. No pasa nada en nuestra vida. No se conmueven nuestras entrañas. Es como si hablara cualquiera. No, Dios está hablando. Cada domingo Dios te habla, cada devocional, cada vez que abres la Biblia, Dios te está hablando. Dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, dominio propio, control, que estemos equilibrados con lo que dice el Señor. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios otra vez, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no se ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de esa manera? Realmente cada palabra que escuchas del Señor te despierta, te prepara, te capacita. ¿Para qué te capacita? ¿Para qué es que te capacita lo que estás escuchando en este devocional? ¿Para seguir viviendo igual? No. Si es así, hermanos, tienes un problema. Sigues muerto en delitos y pecados. Lo único que estás haciendo es escuchando el Evangelio y atesorando para ti juicio para el día de la ira. Porque el que mucho más se le da, mucho más se le mandará. Porque el oidor olvidadizo está construyendo su casa sobre la arena. ¿Dónde estás construyendo tu casa? ¿Estás viviendo el Evangelio que escuchas? ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Te apersonas de cada palabra? ¿La usas para dar la buena batalla de la fe? Entonces, Pedro quiere llevarlos a la gloriosa esperanza de la gracia y de su plenitud en la gracia de Cristo, independientemente de las circunstancias que estén a su alrededor. Y lo mismo pasa con nosotros. Es lo que está diciendo Pedro. Pero está llevando a recordar esas grandísimas promesas que trae Dios por medio de su salvación. Primera de Pedro 1:13 dice, bendito el Dios y Padre Señor Jesucristo, que nos bendijo con grandes misericordias, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, el mundo que nos rodea está cayendo a pedazos, sin esperanza. Muchos son perseguidos, señalados por el mundo a causa de nuestra fe. ¿Y cómo vimos esa fe? En el Señor Jesucristo. El mundo no te va a felicitar porque caminas como el Señor. El mundo te va a felicitar porque eres espiritual, porque eres religioso, porque te ves que eres muy piadoso, no porque te pareces a Cristo. Porque cuando te pareces a Cristo, cuando estás actuando como Cristo, te van a señalar, te van a crucificar, te van a apedrear con palabras, con acciones y con actitudes, incluso en tu misma propia casa, incluso en tu misma iglesia. Pero al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Y es por eso que como cristianos podemos disfrutar del gozo y la alegría cuando nos encontramos en diversas pruebas, lo que dice el apóstol Pedro. Dice, por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. No importa las circunstancias, amados hermanos, que estemos viviendo y que viviremos mientras que el Señor regresa, somos el pueblo escogido de Dios. Pues somos un pueblo que Dios compró con la sangre del Cordero y ha puesto su gran nombre. Eso que tú y yo muchas veces despreciamos, que es el Evangelio, es despreciar al Dios del Evangelio, es lo que anhelan muchos ángeles mirar.
Es lo que muchos profetas inquirieron, buscaron diligentemente en qué tiempo y en qué persona. Pero nosotros cuando buscamos, cuando inquirimos, estamos perdiendo de vista todo esto que estamos viviendo. Una batalla cósmica. Hermanos, es que la salvación que tenemos es una salvación tan grande. Es lo que dice en Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación de nosotros no costó un paquete de chicos, familia. Costó la sangre del Cordero. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por gracia estamos disfrutando de una gloriosa salvación. Y ese es el contexto que Pedro escribe en esta carta. El apóstol Pedro está usando una metáfora, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que expresa la necesidad de prepararse para actuar del modo correcto. ¿Te estás preparando para actuar del modo correcto frente a los embates del enemigo? Frente a los embates de maquillar la mentira con verdad. Es como si el apóstol Pablo dijera, está dispuesto para la acción. Ceñirse era una operación que hacían en esa época que tenían túnicas. Se levantaban la túnica y se la amarraban para poder correr, para poder trabajar, para poder pelear. Pedro aquí expresa la necesidad de adoptar una forma de pensamiento que lleve a la acción correcta. Escuchen, forma de pensamiento, renovar el entendimiento, renovar nuestra manera de pensar. Pero ¿cuánto pasa tiempo en la televisión? ¿Cuánto pasas tiempo en internet, en tus redes sociales? ¿Y qué es lo que pasas haciendo allí? ¿Cómo preparas tu mente para la batalla? Esta forma de pensar o de entender es las consecuencias de haber sido adoptado con la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escucharon eso? Tú tienes la mente de Cristo, pero estás pensando como Cristo. ¿Qué haría Cristo en lo que estás viviendo? ¿Qué haría Cristo en lo que vas a vivir el día de hoy? Este mismo Pablo, este mismo sentir que tiene Pedro, lo explica Pablo cuando dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es mi manera de pensar. Nosotros nos identificamos con Cristo en la manera de pensar y por ende de vivir. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo o en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Eduardo ya murió, Mario ya murió, Sandra ya murió. Ahorita vives Cristo en cada uno de nosotros. Pablo lo expresa en Romanos de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí ves? Preparar la mente. Es un culto, una adoración consciente, consciente de quién es Dios, porque es Dios, y también conscientes cómo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, no como un religioso de labios, sino como un hombre con un perfecto corazón íntegro para el Señor. Luego Pablo les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no renuevas tu manera de pensar, si tú no preparas tu mente a través del Evangelio, disfrutando de la gracia y la salvación del Señor, todo lo que Dios te ofrece para ti no es nada. Entonces, como para ti no es nada, no lo valoras. Y no te ocupas de la salvación con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Te ocupas de otras cosas. Te ocupas más por buscar las añadiduras que el reino de los cielos y su justicia. A pesar de las pruebas y el sufrimiento que tengamos que padecer antes de que el Señor regrese, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los creyentes que estaban leyendo esta carta necesitaban lo mismo que nosotros hoy, poner en lugar que le corresponde la segunda venida del Señor Jesucristo.
en la cosmovisión de nuestra vida y la cosmovisión de nuestra fe. La esperanza no puede ser para nosotros algo que tengo o no tengo. La esperanza está viva, es una vida práctica en Cristo, es la esperanza cristiana en acción. Nuestra fe está totalmente cimentada en lo que ya Cristo hizo en la cruz, no en lo que yo hago, sino lo que yo Cristo ya hizo. Pero eso que Cristo hizo en la cruz produce en nosotros buenas obras, las cuales Él preparó antemano. Es una vida diferente. Ese sacrificio tiene una consumación, el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos nos limitamos nuestra vida solo a la segunda venida del Señor. Debemos esperar por completo, no a medias. Ese cristianismo mediocre, es decir, el cristianismo tibio, usted sabe que Dios lo va a vomitar. No somos, es que la gran mayoría de cristianos vivimos de esta manera, ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. No me comprometo mucho para que no me digan que soy muy religioso, ni tanto porque soy legalista. No, hermanos, o estás en el Señor o no estás en el Señor. Y por eso más adelante Pedro dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué debemos esperar por completo? Se debe ser con toda seguridad perseverando en esta convicción, que debe gobernar toda nuestra vida, no una preferencia. Es una convicción, Cristo regresa. Es una verdad, Cristo regresa. ¿Estás pensando en eso en este momento? ¿Ese pensamiento se apodera de tu manera de pensar, tu manera de vivir? ¿O qué es lo que está pasando en tu vida? Fuimos convertidos para esperar de los cielos el regreso de nuestro Señor, no para esperar que nos ganemos la lotería o tengamos grandes posesiones o muchos éxitos en la vida profesional o laboral o económica. Eso pasa. Los deseos de los ojos, la mundanalidad pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos vivir gobernados por esa convicción. Es lo que dice Primera de Pedro, que preparemos nuestro entendimiento. Sed sobrios, esperar por completo en la gracia que sucederá cuando Jesucristo sea manifestado. Las circunstancias cambian constantemente, pero el regreso del Señor Jesucristo es seguro, porque el cambio, esas circunstancias están siendo dispuestas para preparar el mundo para la venida de Cristo, para preparar la iglesia. No perdamos de vista el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cristo compró para nosotros una salvación completa, que aún no tenemos completamente hasta que Él regrese. Estamos luchando, amado hermano, amado hermano, estamos luchando todos los días con esta vieja naturaleza, con ese pecado remanente, pero tengo una esperanza firme. Cristo ha vencido, Cristo regresa, Cristo mora en nosotros. Hay que estar en pie de batalla, familia. No podemos vivir como estamos viviendo ahí sin pena ni gloria. Si somos creyentes de la fe, debemos esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y con este versículo termino. Tito nos enseña cómo vivir mientras que el Señor regresa. Tito 2:12 al 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, es decir, la vida sin fe en el Señor Jesucristo. Porque muchos pueden vivir diciendo que creen, pero no son creyentes. Porque el que cree confía, el que cree obedece, el que cree depende de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, otra es la palabra sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, el Señor ha hablado hoy a todos nosotros. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste el día de hoy? ¿Despertó tu mente, tu corazón? Debe llevarnos a la cruz de Cristo, pedirle perdón que no estamos viviendo de la manera correcta. Estamos viviendo como religiosos. Estamos caminando por este mundo sin pena ni gloria. Pero el Señor viene y todos nos presentaremos delante de Él y seremos juzgados por el mismo Evangelio que muchas veces despreciamos y desechamos. Vamos a orar.